votre amable accueil et parfaite organisation. Aussi, je vais dire à les collègues, spécialement marocains, que nous ne pouvons pas remplacer votre chercheur. Seulement, je vais donner un regard extérieur dans le cadre d'un projet international. Nous pensons que cette est la manière que nous pouvons faire avancer la recherche comparative. Je vais parler de l'apport des Sud-Marocains, que la littérature connaît comme le port des Sud-Marocains dans le sud de Casablanca. Mais comme mon français est faible, je vais continuer en espagnol. D'accord. Ici, nous pouvons faire el sport que aquí podemos ver los puertos de los cuales vamos a hablar. Es un mapa de la administración francesa del protectorado y aparece el puerto de El Jadida, Mazagán, conocido internacionalmente como Mazagán. Yo voy a nombrar los puertos por el nombre árabe, solamente hacer mención a que, bueno, El Jadida es conocido como Mazagán, luego estaría Safi, Mogador y Zahuira y Agadir, finalmente. Este mapa es interesante también porque aparece el tipo de mercancía, el movimiento portuario, en este año, que es 1924. Las pautas para el estudio de los puertos del sur pues serían los siguientes, porque nuestra investigación... Il y a un problème. Avant. Précédent. Précédent. L'autre suivant. Oui. Bueno. Il y a un problème. Oui. ¿Arriba o abajo? Abajo. Pero se ha debido saltar la copia que yo he presentado. Sí. Bueno, yo iba a decir inicialmente que el estado de la cuestión es necesario pues hacer mención a ella, es decir, el estado del arte como se conoce en español, fundamentalmente señalando que los puertos marroquíes ha sido estudiado, pero especialmente en la etapa del protectorado francés. Sin embargo, no son muy conocidos los pequeños puertos de la costa atlántica y la costa marroquí en general, porque la literatura sobre todo se ha centrado en el puerto de Casablanca. Asimismo, iba a hacer mención a cómo se puede investigar los puertos marroquíes y cuáles son los centros de investigación que nosotros podemos visitar. Fundamentalmente, pues, hay documentación en centros de investigación internacional, bien en los informes consulares británicos o los informes consulares franceses. También hay documentación local en las administraciones portuarias de Marruecos. Efectivamente, el protectorado francés rehabilitó una serie de puertos regionales, pero que estos puertos dependían de un puerto fundamental que era Casablanca. Por lo tanto, el objetivo principal a estudiar en esta comunicación es la génesis y la evolución del conjunto del puerto del sur de Marruecos, de la costa atlántica, como decía, Agadir, Essaouira, Mogador, Safi, El Jadida y Mazagán. La metodología pues, es evolutiva porque pretende ver cómo se inicia esos puertos, según la propuesta que se hacía para el Congreso, y ver cómo evolucionan hasta una etapa determinada, en este caso el protectorado francés. Y la manera de estudiarlo puede ser de manera integral, es decir, ver el conjunto de actividades y el puerto en sí como un ente que se puede estudiar integralmente.
Habría que hablar de una primera generación de puertos que iría del siglo XVI al siglo XIX. Esa primera generación de puertos serían, según se conoce en la literatura portuaria, el modelo sería de puertos que actúa como una interfaz entre los modos de transporte marítimo y terrestre. Y unos puertos de segunda generación, luego habrá más, pero que abarcaría hasta la segunda mitad del siglo XX. Serían puertos más complejos, serían centros de transporte, de actividades industriales, de comercio, de exportación de materias primas, de importación de productos elaborados. Y es fundamentalmente tener en cuenta las tecnologías, cómo sirven para construir los puertos y también para el conjunto de maquinaria y de servicios que puede prestar el puerto. He mencionado antes los centros de documentación y no lo voy a repetir, me lo salto. Y, por lo tanto, creo que se debe iniciar el estudio de los puertos teniendo en cuenta las condiciones naturales. Es fundamental en el caso de Marruecos, porque Marruecos ha tenido históricamente una relación difícil entre el mar y la tierra. Hay que tener en cuenta aspectos físicos, como por ejemplo la escasez de refugios naturales y también los culturales y religiosos. En fin, esto es polémico, pero se ha visto por la cultura marroquí el océano, el mar Atlántico, como un mar tenebroso que es difícil de abordar. Adelanto que esto es polémico porque hay otros autores que señalan que no, que sí ha habido una relación con el mar. Es cierto que hay una difícil aproximación de la costa a los puertos y aquí tenemos una imagen de Agadir. Hay que señalar dos aspectos fundamentales. Uno es la barra de arena que impide que los barcos se aproximen a la costa, por lo tanto serían dos partes, la barra y otro sería la costa propiamente dicha, y este espacio se salva mediante barcazas. Por lo tanto, hay que hablar de puertos a barcazas. Un breve repaso histórico, porque no es donde voy a centrar la investigación, pero sí señalar que este conjunto de puertos van a evolucionar posteriormente. Habría que señalar primeramente la etapa ibérica, ya lo señaló también Said en su exposición sobre Safi. Hay que tener en cuenta que en esta evolución, en esta etapa y posteriormente, los puertos rivalizan entre sí y puede haber jerarquía portuaria, como señalaba Ana María. En un primer momento, los puertos ibéricos de Portugal y de España se fundan en las fechas que hay ahí. Este mapa es tomado de Logan Vidal, un investigador de La Rochelle, como ustedes conocen, y señala las fechas que están actuando los puertos ibéricos y los que estamos estudiando, Mazagán, Safi, Mogador Essaouira y Agadir. La hegemonía de los puertos va cambiando según los intereses del gobierno porque estos puertos son fundamentalmente, bueno, tienen una actividad portuaria, por supuesto, pero son utilizados por los gobernantes marroquíes como una manera de extraer imposición. Entonces, en un primer momento, el puerto de salida del comercio transsahariano y de la producción agraria del sur de Marruecos es Agadir, luego pasará a Safi, como ha señalado Said ayer, y finalmente será Mogador hasta finales del siglo XIX. Estos puertos van a ser remodelados en la etapa del protectorado, que es donde me voy a centrar. Entonces, el protectorado va a construir un modelo portuario que se caracteriza fundamentalmente por la centralización portuaria y la hegemonía clara de Casablanca, que va a mover cerca del 75-80% de la mercancía durante todo el periodo. Ese modelo portuario se caracteriza también porque los puertos son propiedad del Estado, la administración es estatal, hay concesiones de algunas actividades, como por ejemplo los fosfatos que son concedidos a una empresa estatal, la compañía de fosfatos de Marruecos. Pero otras empresas van a construir los puertos mediante concesión y mediante la explotación de los puertos. Hay, por lo tanto, una presencia importante del capital internacional en la construcción de los puertos.
la financiación de los puertos es en parte a cambio de los impuestos de la aduana. Después del Tratado de Algeciras, la aduana cobra unos impuestos, lo que se conoce como debt o deuda, y con esa imposición se va a financiar los puertos con el 2,5% que el Tratado de Algeciras contempla que será destinado a financiar los puertos. Aquí tenemos la financiación de algunos puertos. Se financiaba, por lo tanto, con esa imposición, pero era mediante préstamos que concedía el Estado o eran préstamos internacionales que se podían negociar en el mercado internacional con intereses elevados. Ahí tenemos un ejemplo, el emprún o préstamo de 1920, que es al 6%. Pero además, bueno, esos préstamos tenían que ser amortizados con cargo a la deuda. La deuda, que tenía una importancia fundamental y tiene que ser estudiada, en profundidad, era administrada fundamentalmente por el puerto de Tánger hasta 1920. Ya espero que Leila Massian, la colega marroquí, mañana hable de esta cuestión. Antes de la Primera Guerra Mundial hay un presupuesto importante en 1910, no sé la cuantía exacta y su repartición, pero fundamentalmente se destina a la construcción del puerto de Casablanca y Safi. Luego, estos préstamos también sirven para construir el puerto de Essaouira y el puerto de Jadida, con la cantidad que aparece. Son puertos a barcazas, es decir, que, como decía al principio, para poder salvar esa distancia entre la barra y la costa, se utilizaba la barcaza, y ahí aparece la barcaza en la ilustración que muestro, pero también las nuevas tecnologías, o sea que ahí hay un cambio ya de modelo portuario. El préstamo de 1920 supone que se destina a Safi 9 millones de francos, a Agadir 1 millón de francos, y luego hay otro préstamo importante para Agadir en 1947 de 2,5 millones de francos, que ya es para construir un puerto de aguas profundas. La construcción de estos puertos, como señalaba antes, es realizada por empresas internacionales a cambio de concesiones. Por lo tanto, las concesiones es un tema importante a retener. La reforma portuaria del protectorado, por lo tanto, comienza remodelando esos puertos del sur, también construyendo el gran puerto de Casablanca. En la década o hasta la década de 1930 son puertos de refugio, de barcaza, que exportan productos agrícolas fundamentalmente de la región. Pero se construyen en esos puertos modestas infraestructuras. Estos puertos, su evolución va a ser de estancamiento en cuanto al movimiento de mercancías, excepto algunos, o unos se estancan como el Jadida y Mazagán y Mogador o Essaouira, y otros van a avanzar como Safi y Agadir. Estos puertos están habilitados para el comercio exterior, excepto Agadir, que comenzará a estar habilitado en 1930 aproximadamente. Bueno, ahí aparece la infraestructura ya de aguas profundas. Safi, Said, ayer ha puesto unas imágenes muy ilustrativas. Aquí aparece también Agadir como otro de los grandes puertos de esta zona. Este es el movimiento portuario y ahí nos podemos hacer una idea del estancamiento de algunos puertos y del avance de otros. Fundamentalmente se estanca el Jadida y Essaouira. Aparece Casa o Casablanca como el gran puerto de Marruecos y vean que es una distancia en cuanto al movimiento portuario enorme. Pero el movimiento en los puertos que estamos estudiando concretamente, en el caso de Safi, pues evoluciona una vez al alza y otra a la baja, pero es el segundo puerto de Marruecos, como bien señalabas ahí ayer. Agadir va a ir avanzando, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, y rivalizará incluso con Safi hasta sobrepasarlo. Como decía, el Jadida y el Essaouira se estancan. Bueno, un pequeño repaso, un breve repaso por cada puerto. El Jadida es históricamente un puerto comercial. Las funciones son ya en el protectorado son de pesca, de comercio, exporta los productos agrarios del hinterland.
producto ganadero, granjas de animales de corral. Es muy importante la exportación de huevos, muy importante, e importa géneros y combustibles. Otro puerto que se estanca es Mogador, ahí aparece la estructura. Se construyen nuevas infraestructuras con esos préstamos que he señalado antes, bien sea diques o bien sea dársenas. El área pues va creciendo en cuanto al área de utilización, pero sigue siendo un puerto a barcazas. El caso de Safi, no lo voy a repetir, pero bueno, aparece el puerto histórico y evoluciona. Creo que es importante tener en cuenta la evolución de los puertos en el sentido de ver cómo la tradición influye en esa evolución de los puertos. Y el puerto moderno pues comienza con el wharf para salvar la barra y que la mercancía pueda llegar a la costa. El puerto de Agadir decía que era un puerto importante en el siglo XVI, sobre todo como salida de azúcar, porque es un tema que no se conoce suficiente, pienso, aunque ha sido estudiado por autores franceses, la producción de azúcar en el Valle del Sus y también el comercio transsahariano. Pero luego se estanca y el puerto de Agadir va a ser un puerto importante pesquero, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y otras funciones, la función militar, la función minera, etc. Y las conclusiones, por tanto, en primer lugar, señalar que los puertos tradicionales cambiaron con el protectorado, superando las difíciles condiciones naturales con el empleo de nuevas tecnologías. La tecnología es una parte fundamental que creo que debemos tener en cuenta a la hora de los estudios portuarios. Los puertos de sur se conforman como puertos secundarios regionales respecto a un puerto central que es Casablanca. La evolución ya la he señalado, no lo voy a repetir, pero ahí aparece. Insistir en la rivalidad portuaria, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial hay una rivalidad entre Essaouira y Agadir. Las fuerzas vivas, digamos, las empresas, los empresarios de Essaouira, pues temen que Agadir le pueda restar protagonismo. Entonces hay una rivalidad y hay también un cambio de hegemonía portuaria. Por lo tanto, los actores que habría señalar, habría entonces que decir o señalar la importancia del Estado, tanto como inversor como administrador de los puertos en general. Las empresas privadas, por supuesto, como concesionarias de las obras de los puertos y la presencia importante del capital internacional y empresas francesas como Schneider y otras que invierten y que construyen los puertos de Marruecos en general, también Casablanca u otros puertos. Y las entidades locales, pues habría que tener muy en cuenta tanto el aspecto económico, que lógicamente van a, por ejemplo, a la rivalidad entre Agadir y Mogador, y Essaouira, pues las entidades locales van a luchar por tener una mejor infraestructura. Pero también el aspecto cultural, porque la cultura marroquí influye de manera poderosa en el trabajo, la organización del trabajo y otros aspectos de la actividad portuaria. Muy bien, muchas gracias. He acabado.